Bienvenidos a Charlas Profundas. Soy Ailén y hoy vemos a una de mis secciones favoritas, viajar para encontrarse. En esta sección hablamos del viaje interno. Se dice mucho sobre salir de la zona de confort, pero ¿qué nos pasa adentro mientras que viajamos? Hoy tengo el placer de estar acompañada por una persona que me inspira mucho, Carla Beltramini. Ella vivió una primera experiencia en España y luego se animó a cruzar el mundo para llegar a Australia. Hoy vamos a conocer un poco de su historia. Bienvenida, Car. Hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Qué linda introducción. Qué lindo que me inspires y decirte lo mismo, que tu contenido también me inspira mucho. Me siento muy reconocida con eso. Gracias. No sé si querés presentarte o algo que quieras decir como... Lo dijiste todo, agradezco esa parte introductoria de nuevo. Sí, empecé en España, en Barcelona, ya hace 4 años, un año, después nos fuimos medio año a Mallorca y como decías vos, nos cruzamos el mundo y hace 2 años y piquito que estamos acá en Australia, específicamente vivo en las playas del norte de Sydney, o en las Northern Beaches. En la famosa Sydney. Así es. Eh, Porque por ahí nombramos lugares y la gente no sabe, pero Sydney es uno de los lugares que la gente conoce de Australia, o al menos lo ha sentido nombrar. O si vio Nemo o algo de eso, sabe. Sí. Pero bueno, vamos a rebobinar un poco e ir a los comienzos. ¿Qué te llevó a viajar en principio? ¿Dónde arrancó el bichito este? Cuando era chica, siempre lo hablaba con mi mamá en esa época. Chica, me refiero a adolescente, de secundaria, ya terminando el último año. Me acuerdo que le decía a mi mamá, yo siento que el mundo es muy grande, sin tanto acceso a la información, ¿no? Porque te estoy hablando hace, no sé, 15 años, no, sí, 10 años, 13 años, más o menos. Un poco más, 15 años, sí, 15 años. Y le decía a mi mamá esto, ¿no? De que yo sentía que el mundo era muy grande al acceso a información que yo tenía, más que las clases de geografía, una enciclopedia y por ahí, cuando apareció Google, y yo decía, tiene que haber más, yo quiero conocer otra cosa. Y el bichito como que a mí se me implantó en la cabeza, y fue una idea que siempre tuve, después fui a estudiar a Buenos Aires, yo soy del interior y qué sé yo, y cuando me puse de novia con Santi, que es mi actual pareja, le conté esta idea en su momento al principio de la relación y le digo, che, ¿qué onda si, qué te parece? Bueno, por suerte fue como un proyecto en conjunto, y y la idea nuestra, y ahí hablo por los dos, porque por suerte en ese momento coincidíamos, era como, queremos por ahí enriquecernos culturalmente hablando. No sabíamos si íbamos a volver, y incluso hasta el día de hoy no lo sabemos, o qué iba a pasar en nuestra vida, pero sí como intentar y decir, che, a ver qué podemos aprender, cómo podemos enriquecernos a nivel del corazón y del cerebro, y dijimos, bueno, salgamos al mundo, y así fue. ¿Y qué esperabas encontrar? Bueno, esa es una buena pregunta, porque la verdad siempre decimos lo mismo, y bueno, en este caso obviamente hablo por mí, fuimos muy ignorantes al momento de salir al mundo, de emigrar a Barcelona, porque no sabemos, la verdad que no sé qué esperaba encontrar, no lo Mm, sé. No nos informamos mucho, eso está mal, no lo hagan en su casa, y nos esperamos encontrar, la verdad, primero que nada, el español en Barcelona, hablando del idioma, en castellano. Y claro, en Barcelona hablan en catalán y era todo catalán, eso fue el primer gran choque. Y ahí dijimos, claro, ¿qué estábamos esperando nosotros? Y fue como un gran aprendizaje, porque mm, no planeamos qué esperar, si más bien nos mandamos directamente. ok. Entonces, bueno, como el objetivo lo que buscaban era eso, como ese crecimiento cultural, ese conocer, no era que tenían un objetivo así como muy, no No, sé, es el más, era objetivo. más abstracto, eso quiero Si decir, se como quiere, no era sí, algo muy medible. Y exactamente. esto de que no sabías qué esperar, como, bueno, vamos a ver qué onda. Sí, pero mal, ¿eh? Eso fue un gran aprendizaje porque con el diario del lunes, como diríamos nosotros, miramos para atrás y dijimos, claro, ¿qué pensamos en ese momento? Cuando la gente así nos pregunta es como, no pensamos. No estuvo bueno porque psicológicamente fue fuerte, porque fue como un encontronazo, pero bueno, la idea fue esa, como abrir un poco la mente y conocer cosas nuevas. Ok, ¿qué fue lo que más te sorprendió, además del catalán? En el ¿Hablamos de Barcelona o de viajar en general? No, sí, de esa, vamos a ir por etapa, de esa primer, Perfecto. no sé si,
vivirlo tipo España, Australia, pero encima a su vez en España vos estuviste en Barcelona y Mallorca, ¿no? Así es. Entonces como tenemos varios capítulos. Sí, la verdad. Tenemos tiempo. Yo hasta las 10 de la noche estoy. No, en Barcelona, además del catalán, como bien decías vos, me sorprendió mucho de, como personalmente, introspectivamente, que claro, desaprender y soltar todo lo que por ahí uno tenía súper arraigado, y no hablo tanto de la familia o de la comida, que son cosas como más que se conocen, sino más bien que siempre digo lo mismo. Querés ir a la ferretería a pedir el cosito del coso y se tiene que pedir Ay, diferente, por más de que sea el castellano. Y el médico, por ahí la modalidad que tenías de atenderte en Argentina por ahí no es la misma. Y claro, como te decía, no nos habíamos informado tanto. Entonces, en el momento de tener que pedir un turno al médico era, pero pará, ¿cómo se hace? O por ahí dábamos por sentadas muchas cosas pensando que iba a ser igual, y no era igual. No por eso era mejor o peor, sino diferente. Y la verdad que eso fue como un gran encontronazo de decir cómo era, eso fue lo que más como nos sorprendió, que era todo muy nuevo y todo muy diferente. ¿Crees que eso fue por el tema de creer que España es parecido a Argentina o nada que ver? Yo creo que idealizamos mucho, y eso también otro error, y no por arrepentirme del pasado ni nada, pero siento que España y la primera migración nuestra fue un gran aprendizaje individualmente, como pareja y como personas en general. Eh, pero fue un error esto como de, para mí, de idealizar y pensar que Barcelona, como estaba en el primer mundo, y abro comillas, por más de que no se me vea con los dedos, abro comillas, eh, y pensar de que todo va a funcionar o de que todo va a estar bien, porque así uno se come. Yo me comía el discurso y lo repetía, que era peor, sin saberlo, y cuando fui ahí dije, claro, o sea, no sé qué me idealicé yo pensando que en Europa iba a pasar cosas y nada, y es un país X, con gente X, tiene mucha inmigración también, con otras culturas y demás, y nada, puse como a España como arriba de un pedestal, y no fue así. Ok. Y bueno, ¿y cómo fue esos comienzos en Barcelona? ¿De qué trabajaste? ¿Qué estuviste haciendo? En Barcelona me fui con trabajo, por suerte, eso sí, desde Argentina. Yo en ese momento en Argentina trabajaba en una agencia de publicidad, y cuando decidimos irnos a España, a todo el mundo que me cruzaba en la vida, en el trabajo y donde sea, le contaba que nos íbamos a ir a Barcelona si sabían de algún trabajo. Así fue que me crucé con una chica en mi trabajo en Argentina que me dijo que tenía un contacto en Barcelona, me puso en contacto y gracias a ella tuve entrevistas, así como 3 procesos de entrevista y demás, y pude conseguir trabajo, así que mis inicios ahí fueron directamente con trabajo. O sea, yo me fui un 22, llegué un 23 de abril, y el 10 de mayo, un poco menos, ya estaba con los papeles con departamento y trabajo. Y da la casualidad que era la misma empresa en la que estaba en Argentina, pero fue por casualidad, no por movimiento interno ni nada. Así que la verdad que siempre dio lo mismo también. En un abrir y cerrar de ojos tenía la misma rutina que tenía en Capital, porque yo vivía en Capital Federal, pero en Barcelona. Era trabajar de 9 a 6. En ese momento también estaba un poco el movimiento del COVID, entonces era un poco presencial, un poco en casa. Salir a las 6 y a ir al supermercado, gimnasia, caminar un poco y los fines de semana libre y no mucho más. ¿Y qué pasó con eso? Y bueno, y en ese momento yo también muy consumidora de creadores de contenido que te decían que viajar era hermoso y buenísimo y que soltá toda la vida y hacer tu vida y etcétera. No hubo mucho filtro personal en esos mensajes. Yo me comía todo lo que me decían, era mejor de lo que yo estaba haciendo. Por eso insisto con que Barcelona fue un gran aprendizaje, porque hoy lo veo y está mal, pero en ese momento era lo que era. Yo Claro. tenía otras herramientas. Y me cansé un día al año de estar en Barcelona. Dijimos, bueno, sobre todo lo empujé yo un poco a Santi, mi marido, le digo, che, me cansé de esta vida, hagamos otra cosa. Y fuimos a probar suerte a Mallorca a trabajo de temporada. Dejamos el departamento, renuncié al trabajo y nos vimos con una valija cada uno a empezar de vuelta en Mallorca, que es una isla que está enfrente a España, que forma parte de España también. Y ahí en Mallorca, en Mallorca, ¿cuál era la búsqueda? O sea, esto, como un cambio. Era un cambio, en ese momento, caminando antes de irnos a Mallorca, caminando por el puerto de Barcelona, veíamos muchos yates de lujo, hay mucho movimiento de yates de lujo grandes, y dijimos, a nosotros nos gusta mucho el mar y navegar, dijimos, ¿y si somos tripulantes de yate
Así que hicimos todos los cursos para ser tripulantes de yate, es decir, los barcos de lujo tienen capitanes Ujú. y tripulación que te contratan por temporada o por un año o por 2 años, etcétera, donde los dueños de los barcos hacen lo que quieren, digamos, recorren el mar como ellos quieren y te contratan a vos para que limpies, para que ordenes, para que sirvas la comida, etcétera, que vivas ahí adentro. Y dijimos, bueno, probemos. Así que nos fuimos a Mallorca con ese objetivo. Nos recorrimos todo, Palma de Mallorca, en este caso la isla más grande, la capital de Mallorca, y nada, no conseguimos absolutamente nada en todos los puertos porque nada, había mucha competencia, nosotros estábamos en pareja, bueno, muchos factores que hicieron, no teníamos experiencia, entonces no nos ayudó. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Santi consiguió un trabajo en una marina, que era como lo más cerca de trabajar con barcos que conseguimos, y yo conseguí trabajo en una heladería, que los dueños son argentinos, y ahí nos instalamos en un pueblo que se llama Sawyer, que lo recomendaré toda la vida porque es hermoso. Chiquito, familiar, maravilloso, muy lindo. ¿Y cómo te sentiste alejándote de tu profesión en ese momento? La verdad que al principio cuando entré a trabajar en un café, que era mi primera experiencia en algo que no tenía que ver con mi profesión, era como, era como dividido, ¿viste? Una parte de Carla decía como, ¿qué carajo estoy haciendo? Era, bueno, puede ser lo que estoy haciendo. Y por el otro lado era, che, no sé, por ejemplo, me sale servir una cerveza o me sale servir un helado. Más allá de que podés servir helado para tu familia, tus amigos, cuando te juntás con una cuchara, bueno, ahí era toda la técnica, que no se te caiga la bocha y demás. Y bueno, fue como no sé, me dejé explorar. Estuvo bueno. Em, yo investigué. A ver, qué Yo te bien, leí todo. qué Yo genio. te sigo y te consumo desde más de Argentina, de Argentina. Uy, estoy con los países La y los mierda. che. Desde Australia, la parte de España por ahí no la viví sincronizadamente, pero me puse a revisar tu Instagram. A ver, Y ¿qué en un dice mi momento historial? vos hablabas como que tenías un prejuicio en cuanto al trabajo profesional versus el de temporada. Vos, o sea, no ibas en un primer momento hablando, ¿no? Previo a viajar, no ibas con una idea de trabajar en otra cosa. Incluso vos ya fuiste a España con tu trabajo profesional desde Argentina. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a salir de eso? O a probar Eh, algo distinto? sí, es verdad lo que decís. Yo como que no, toda la vida era trabajo profesional o nada. Y me pasó un poco lo que te decía, al momento de ir, de estar en Barcelona y estar tan vulnerable, con tan poca información, obviamente me da culpa porque la información estaba al alcance de la mano, o de preguntar a conocidos, o de buscar en internet, o lo que fuese, pero no lo hicimos, no lo hice. Entonces estaba tan vulnerable que cualquier idea era mejor de lo que yo estaba haciendo. Y también un poco al viajar y desarraigarme un poco de todas las cosas que tenía en Argentina, como te decía antes, no solo de la familia, comida, amigos, qué sé yo, sino más bien esto de que es todo nuevo, de ir al supermercado, de la ferretería, del médico, etcétera, eh, empecé a darme cuenta que, che, puedo al final, si quiero comprar un tornillo o ir a la ferretería, ¿cómo no voy a poder, y ahí ya te exagero, pero cómo no voy a poder cambiar de trabajo? Como que me encontré en otros escenarios, me dejé estar en otros escenarios en donde yo sentía que podía, y también a la vez consumía esto de creadores de contenidos que te decían, trabajá de temporada, que está buenísimo, y me comí todo el verso, y digo me comí el verso porque por ahí como solo me elegía ver la parte en donde todo se muestra positivo, que sí es cierto que ganas bien y que disfrutás porque la playa en Mallorca en este caso es hermoso, pero bueno, por ahí está lo negativo que siempre también me gusta hablar en mis redes, esto de que trabajas muchísimo, pones muchísimo el cuerpo, a veces ni dormís, hay mucha gente a la que atendés, los turistas obviamente vienen con un montón de exigencias y no las conocés, ¿no? Por ahí no me sentía a la altura. Pero bueno, en definitiva fue eso, como creadores de contenido que te decían que largues todo y lo hagas, y por el otro lado yo que me sentía súper vulnerable dije, bueno, dale, vamos, no puede ser que yo tenga que vivir de la profesión, tiene que haber algo diferente. Y me mandé. Ok. Eh, bueno, igual un poco compartiste los aprendizajes de esta etapa de España, es esto, como haberte eh, investigado más. También capaz tiene que ver, no sé, no sé si vos tenías, yo me comparo conmigo,
de que yo también consumí un montón de info, de influencer y esto y lo otro, pero porque yo no tenía a nadie cercano que haya Exacto. vivido la experiencia como para que me la cuente de primera persona. Entonces uno consume lo que hay en redes, porque ¿qué vas a hacer? Sí, total. Eh, a mí me pasó un poco esto y fui full consumidora, mal. Y como lo que consumiste, si lo tenías que comparar con la vida real tuya, fue igual. No, sí, sí, está muy romantizado en un montón de cosas, no todo el mundo te cuenta el 100%, y después sí, sí fui generando todo sí, un pensamiento crítico del consumo de redes en general, no solo a nivel viajes, por así decirlo. En general, hoy en día como que puedo diferenciar o trato, como dijo Lali, como este yo virtual y el yo real, es como todos están jugando un show virtual en redes y como que me tomo todo con mucha más pinza. Bueno, pero eso está bueno lo que decís, que yo estudié comunicación también en Buenos Aires, y justamente lo primero que te enseñan es chequear la fuente y criticar un poco, tener una mirada crítica ante lo que consumís. No crítico negativo, sino crítico, si eso está bien o está mal. Y siento que lo primero que me enseñaron fue lo último que puse en práctica ante estas cosas, y siempre está bueno resaltar esto que decís vos de, la gente puede crear contenido, estamos en democracia, y puede decir lo que quiera. Ahora, ¿con qué ojos vemos y leemos y qué conclusiones sacamos nosotros mismos, de nosotras mismas, de eso que estamos consumiendo? Es como, che, está bien que me pinten que en Mallorca está buenísimo y todo, pero real, o sea, como, ¿hay algo más? ¿Qué me está queriendo decir con esto? O realmente ser así, o chequear otra fuente, como decías vos antes. Como la importancia y la responsabilidad que tenemos como adultos y seres humanos de tener ojo crítico ante lo que consumimos. Siento que eso es nada, lo fundamental, y por ahí se le echa la culpa al otro, no, porque los creadores de contenido te venden que está buenísimo. No, no, los creadores de contenido te venden lo que tienen ganas de venderte. El problema somos nosotros los Uno que lo queremos compra, comprar. Exacto, claro. total. Sí, esto lo hablamos, bueno, fuera de la grabación, pero un poco mi actitud ante eso, ante cualquier cosa que vaya a hacer. Hoy en día es algo que, ya te digo, lo fui construyendo, no es que fue cien de por la... ciento pero es como, bueno, voy a ver, pruebo y veo qué me pasa a mí con eso. O sea, como que voy testeando conmigo, a ver yo cómo me siento con eso, y testeando en función a lo, abrimos comillas, lo que se dice, ¿no? Como, bueno, de lo que se dice, qué tan cómoda me siento yo con eso y qué encuentro en el camino que capaz no me lo dijeron. Exactamente. Es como, bueno, a ver, me lo tomo un poco como un juego y un testeo, así Yo no como, sé si te pasa, que a mí me pasa por lo menos, que esta mirada que de la que estamos hablando, que nos pasa a las dos, yo la construí habiendo viajado. No sé si la Carla de Argentina, no lo recuerdo la verdad, tenía tanta mirada crítica, y aún habiendo estudiado una carrera que todos los profesores te dicen que, como que aún así me seguía comiendo el verso, como quien dice, de muchas cosas sin tener una mirada crítica. Siento que la herramienta del viaje te me ayudo. hizo crecer mucho más en ese sentido, sí. No sé qué pasaría con Carla si estuviese en Argentina siguiendo la vida que seguía antes, no lo sé. La verdad que no, no sé, sí, puede ser que lo del viaje, me pasa que es un rubro o algo que es muy de redes, ¿viste? Es muy instagramiable. Sí, Todo el mundo sube viajes. O sí. sea, hasta alguien que no genera contenido, es algo que te invita a compartir. No Mm, sé, te, eso es te verdad. invita a subir una fotito cuando estás de vacaciones o lo que sea. Entonces es como, eh, sí, no sé, a nivel, no podría tampoco, no me acuerdo, Ailén en Argentina, eh, pero sí es algo que como que hay mucho, mucha info, mucho, y bueno, esto como, bueno, a ver, Sí, corroboré. totalmente. Eh, volviendo un poco a España, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que concluyera esta etapa? Bueno, en realidad nuestro primer destino siempre fue Australia. Cuando teníamos como este bichito de decir, bueno, vámonos, ya teníamos como los próximos pasos, si se quiere, laborales y como pareja y departamento que alquilamos y qué sé yo, ya los teníamos como medio marcados. Y dijimos, bueno, vamos.
Australia, empezamos a ver videos de YouTube de gente que vive acá y los papeles y qué sé yo, y nada, pandemia, Australia cierra fronteras, pero nos queríamos igual ir porque ya estábamos como mucho con las ganas y la idea de que sea pronto, y estábamos haciendo el camino como que, viste, no estábamos esperando que sea el momento, sino decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vender las cosas de la casa, nos pusimos a vender las cosas del departamento, dijimos, ¿dónde nos podemos ir? Y vimos que Europa se podía si tenías la ciudadanía, yo tengo la ciudadanía italiana, y estamos casados, entonces Santi podía entrar. No, no estábamos casados, perdón. Estábamos de novios, pero si nos casábamos, Santi podía entrar a Europa, o a los países por lo menos que te cubra la ciudadanía. Y averiguamos y dijimos, bueno, hay que casarse antes. Y dijimos, ¿a dónde nos vamos? Más allá de que estemos casados. Y dijimos, bueno, ya que nos vamos a ir del país, a vender todo y a empezar de cero, que sea una ciudad o un país que tenga el mismo idioma, en este caso España. Eh, y así fue, nos casamos en pandemia, con barbijos, y no 3 personas, no mucho más. Y al año siguiente nos fuimos a España. Pero bueno, siempre la primera decisión fue Australia. Así que estuvimos el tiempo en España hasta que Australia abrió fronteras, sacamos la visa desde Mallorca y nos vinimos para acá. Ah, ok, o sea, Australia ya estaba en el mapa antes. Estaba en el mapa antes, Y así es. España fue como la transición mientras que Australia estaba cerrado. Vendría a ser. Exacto, pero cuando estábamos en España también decíamos, bueno, por ahí si nos gusta también nos podemos quedar y Claro. Australia será Australia, no importa. Pero acá estamos. Y ya habiendo pasado por España y estos choques culturales y toda esta movida, ya eh, llegado el momento de venir a Australia, ahí, ¿qué búsqueda había? O sea, ¿cuál era el objetivo? Porque si bien ya habías tenido un movimiento y un probarte a vos misma, ¿qué buscabas en Australia? Bueno, no, sí, lo mío, en los últimos años la verdad que fueron muy movilizantes internamente, súper mega movilizantes. Fue como una cachetada, siempre digo lo mismo, porque dos cosas. Una, que yo emigré con 27, cuando tenía 27 años a Barcelona, 26 en realidad, cumplí 27 en Barcelona, y en un abrir y cerrar de ojos, estoy por cumplir 32, y fueron como los últimos año y medio o 2 años en donde siento que estoy firme pisando el piso de lo que quiero, de a dónde voy, etcétera. Obviamente mucho trabajo interno, pero cuando llegamos a Australia no esperaba nada. Me pasó lo mismo que en Barcelona. Che, Australia abrió frontera, vámonos, ¿y pero qué vamos? Lo único que pudimos planificar, sí, un poco más versus Barcelona, fue de que Santi, en la transición de la emigrada, iba a cumplir 31, entonces teníamos que llegar y extender antes que él cumpla 31, porque él tiene pasaporte argentino, para poder extender la visa. Por más que estemos casados, no es que le transferís el pasaporte italiano, en este caso, que es el que tengo. Entonces teníamos que venir antes para que él cumpla 31. Dicho y hecho, llegamos a Australia buscando trabajo 100% de extensión, conseguimos, extendimos, y después fue, bueno, ¿y ahora? Y estuvimos 4 meses viviendo en un camping en Cairns, al noreste de Australia, eh, esperando no sé, esperando nada. Yo no tenía ni idea qué hacer con mi vida. Entregué algunos currículum para empezar mis primeros trabajos de hospitality, pero sin tener ni idea. O sea, ya había trabajado en Mallorca, pero era todo nuevo, que el inglés, que todo. Y Santi estaba muy seguro, eso sí, que él quería algo relacionado con el mar, porque le gusta mucho el mar y la vida marina bajo el agua, todo lo que es buceo, snorkel y freediving. Así que estuvo mucho tiempo buscando trabajo ahí, pero estábamos los dos viviendo en un camping, nuestra carpa hermoso, todos estábamos súper equipados, pero la verdad que dependíamos de ¿cómo se llama? Una pluma pesaba más que nuestras decisiones. Nosotros era A y bueno, A, y si es B es B, y así andábamos por la vida sin tener ni idea para dónde ir. Bueno, primera experiencia, ¿fue en la primera experiencia la extensión en Australia? Exactamente. Llegamos un domingo y literal al domingo siguiente ya estábamos volando al campo. ¿Y qué te pareció el campo? Y la Me verdad río es porque que obviamente ya he visto tu opinión, pero bueno, vamos a una gran escucharte. experiencia. Me acuerdo de lo primero que nos fueron a buscar llegamos al aeropuerto regional, el lugar, entonces estábamos ahí con las dos valijas, los carriones, qué sé yo, y nos pasó a buscar el dueño del campo, y ya en la ruta nos cruzamos como, creo que eran 2 víboras o una víbora, no sé, enorme, y era como la puta madre, como estoy en Australia. Eh,
Y no, ahí sí realmente el primer día me acuerdo patente que no trabajamos o el domingo que llegamos, pero el lunes a la mañana ya arrancamos temprano. Fue, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Pero ahí con toda la fuerza, ¿viste? Como, ¿qué mierda estoy haciendo acá? ¿Quién me manda? Eh, y no, bueno, la experiencia, como decías vos, que por ahí estuviste leyendo, no me gustó. A mí el campo no me gustó para nada porque venía de decisiones flojas de la vida, sin sustento a nivel de personalidad y persona fuerte para tomar decisiones. Eh, y también con el verso de que en el campo está buenísimo, por otras razones, y me encontré sola, sin poder compartir con nadie, hacíamos turno noche, todo el día con Santi, 12 horas o 10, entre 10 y 12 horas todos los días juntos, con la misma dinámica, y como hacíamos turno noche, la gente que trabajaba del día no la veíamos, porque nosotros estábamos durmiendo, entonces no podíamos charlar con nadie. Yo soy muy no sé si de la playa, porque recién ahora estoy viviendo cerca de la playa, pero soy muy para salir a tomar mate a una plaza, donde sea, con gente, y ahí me encontré sola, 24/7 con Santi, que nos queremos mucho, pero siempre de lo mismo, fue muy difícil para la pareja, estuvimos a nada de separarnos, eh, porque aparte del campo, viste, de noche, arañas, víboras, tareas que no me gustan, un poco lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Como, sí está buenísimo para un montón de personas, no es mi caso, pero pones mucho el cuerpo, y estás digamos, si no sos del campo, como es mi caso, eh, te tiene que gustar, digamos, no sé. O tenés que tener muy en mente de que pasaba eso, que Santi por suerte estaba más firme son solo 3 meses. No es que lo vamos a tener para toda la vida. Son solo 3 meses, terminamos y nos vamos a la mierda. Como pensar así, ponerse ese objetivo. Así que bueno, al principio también fue duro. Sí, yo leí sobre eso. Leí tus palabras. Australia, un país que odié cuando llegué. Literal. O sea, ¿qué Primero mierda empiezo. hago en este país? Es que Claro. yo pensaba que el campo era Australia. Porque como te digo, llegué y a la semana literal me fui al campo. No vi nada más Claro. que el campo. ¿Y cuando aterrizaste, a dónde aterrizaste? Aterrizamos en Griffith, que es la ciudad que quedaba cerca del campo. Ah, claro, no, no. No es No, que aterrizaste en Sydney, Melbourne o Perth o no, alguna cuando llegué ciudad. a Australia sí. Cuando llegué a Australia aterricé Ah, en ok. Sydney, ¿no? Sí, sí, claro. Porque era No, ¿te directo, imaginas? directo. Aterrizamos, no, eso estuvo bueno porque aterrizamos en Sydney, fue hermoso, y en ese momento vi a mi prima, que nos fue a buscar al tren, y ella estaba viendo en Marley, y vivimos una semana en Marley con ella. No, eso fue precioso, Ah, ok. pero de ahí al campo. Sí, yo creo como Santi esto de ponerse fechas, como si yo tengo una fecha, o sea, que no es para siempre, por así decirlo, en un Sí, modo muy dramático y sí. extremista, me reayuda mentalmente Mm. a llevar mi día a día, ¿no? Como saber que, bueno, esto tiene un fin y tiene una fecha. Cuando no hay fecha, es como que mentalmente me carcome, básicamente. Yo estoy aprendiendo un poco eso, a poner fechas. Es como yo, no, a la mierda, bueno, no, para poner fechas. Sirve. Sirve. No Mm. sé si a todos. Esto Sí, es tal algo que a mí me sirvió y cual. bueno. ¿Y en qué momento cambia la experiencia en Australia? ¿En qué momento cambia? Nos fuimos, como te decía, estuvimos 3 meses en el campo, nos fuimos a Cairns, estuvimos como 3 meses y medio por ahí, viviendo en un camping, y recién cambia cuando nos estábamos quedando sin plata, porque ninguno de nosotros trabajó en ese tiempo, porque habíamos ahorrado mucho en el campo. En un momento le digo a Santi como, che, mi amor, todo divino, Cairns, que no sé qué, yo me quiero ir de acá, quiero hacer algo porque estábamos, si bien estábamos en Cairns, como de vacaciones, entre comillas, abro acá con los dedos, porque bueno, no estábamos trabajando y teníamos muchos ahorros, era como, bueno, como qué hacemos, como de ahora a dónde vamos, de vuelta, ¿no? Esto de la poca o nula planificación de nuestras decisiones de vida, como venimos a Australia, fuimos a España, como, bueno, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Por qué tenemos que hacer, o sea, por qué tenemos que no está mal dejarse fluir, pero nosotros ya era, como te digo, cualquier cosa. Y, y dije, bueno, vámonos. Y cuando ya nos quedaba muy poca plata, como habíamos venido a Marley, cuando llegamos a Australia por mi prima, nos había gustado esa semana que estuvimos, dijimos, bueno, vamos a las Northern Beaches, a las playas del norte de Sydney, que en ese momento dije yo, voy a buscar trabajo profesional, queda cerca de Sydney, en Sydney hay muchas posibilidades de lo que yo hacía en Argentina y en Barcelona, y las Northern Beaches no deja de ser como un pueblo, entre muchas comillas también,
cerca de una ciudad grande, cosa de poder moverte. Dijimos, bueno, vamos a las Northern Beaches, nos instalamos ahí, veíamos que también podía haber chances para trabajo profesional de Santi, y vemos. Y así fue como a mediados de junio, no, a fines de junio, hace 2, 3 años, ya ni sé cuándo, nos vinimos para donde estamos ahora. ¿Y cómo te fue en esa búsqueda? Y ahí yo creo que se acomodó un poco todo, porque si bien estuvimos 20 días en pleno invierno en un camping también, mientras buscábamos alojamiento, ahí ya estábamos como más, hablando Marín Plonto, hinchados las pelotas de nosotros mismos en cuanto a las pocas decisiones que tomábamos, o pocas decisiones firmes, con objetivos o con fechas. Entonces dijimos, bueno, busquemos un alquiler a largo plazo, un lease, eh, y el trabajo será lo que sea hasta conseguir algo que nos guste o pensando un poco más a largo plazo, instalarnos un poco porque ya estábamos cansados del movimiento. Y la verdad que estuvo bueno porque ahí conseguimos una casa preciosa, la verdad, en ese momento, ahora ya no estábamos más, pero estuvimos 1 año y medio, una casa preciosa donde estábamos viviendo delante de la casa de los dueños australianos que nos abrieron las puertas de su casa, de su familia, de todo. Al poco tiempo conseguí trabajo en un café que estuve 10 meses, o sea, alquiler a largo plazo y 10 meses en un mismo trabajo. O sea, no sé si era lo que buscaba en ese momento, pero cuando empecé con el ritmo del café y todo, me encantó y siento que me tranquilizó un montón de decir, bueno, acá me quedo por lo menos en 1 año, que era el list que teníamos en ese momento, Tengo algo de qué agarrarme. 100%. Em, Pero y que me gustaba, claro, sí. por eso lo Sí, mantuve. no, no, de agarrarme no solo de algo a largo plazo, sino también algo de que te motiva, ¿viste? Porque si Exacto, todos tus, no sé, tus ámbitos están como negativos, es como, nada me motiva. exactamente. Em, ¿Y en qué momento empezó la búsqueda en lo profesional? O sea, habías estado en el café y eh, ¿cuándo fue ese cambio de chip a Y lo en profesional? realidad, cuando vinimos a las Northern Beaches en junio de hace 2 años, creo que fueron 23, sí, yo empecé a buscar profesional a la misma vez que buscaba un Ok. café, por ejemplo. Y bueno, lo que salía, salía. Tuve un montón de entrevistas de profesional en ese momento y por la vida no se dio y se dio el café, que cuando yo entro en el café también seguía como en paralelo con entrevistas de profesional. Y bueno, la Carla de ese momento decidió avanzar con el café. Eh, y después del café renuncié, o sea, entré en julio y al mayo del año siguiente renuncié, 10 meses más o menos. Y dije, bueno, ¿y ahora? Y ahí me puse a buscar trabajo profesional de vuelta. Y bueno, y ahí empezó no sé si quilombo, pero empezó una serie de movimiento laboral y mío, de no tener ni idea. Ahí ya estuve muy, muy mal a nivel psicológico, estuve muy triste, no voy a decir, o sea, depresiva porque no, pero realmente me sentía muy, muy mal, muy triste, sin rumbo, sola, todo era absolutamente malo en ese momento cuando dejé el café porque no sabía qué hacer. No sabía, hablando profesionalmente, no tenía ni idea qué hacer y a la vez podía hacer todo, entre comillas. O sea, si quería trabajar de jardinera, pues, tipo gardener podía, con nenes también, en un café podía, en una warehouse podía, de profesional también podía, y yo qué quería, ¿no? Era como... Ahí entré en una muy, muy triste que fue cuando retomé terapia. Siempre hice terapia, pero en ese momento no hacía, y ahí en mayo le dije a una amiga, necesito tu terapeuta, y bueno, y ahí como que me ayudó un poco a acomodar las ideas, que todavía sigo trabajando en eso. Sí, yo creo que, nada, desde donde venimos siempre se habla de no tener, o sea, estamos más cerca de no tener oportunidades y acá venís y es como que se abre un mundo de oportunidades y eso también abruma y paraliza porque no sabes cuál Mm. tomar o por dónde ir, es como demasiada info y también abruma un montón. Y sobre Ah, todo, que me pasó a mí, perdón, cuando no tenés de vuelta las bases claras. Porque hoy en día con el paso del tiempo que lo aprendí, hay cosas que no te negocio. Vos me decís, trabajá tantas horas, trabajá tal hora, tenés que tomarte 3 colectivos. No, o sea, ahí tengo una lista de innegociables, pues ya las aprendí. En ese momento era tan vulnerable ante tanto todo, que decía, bueno, sí, yo quiero probar, porque también tengo un costado curioso, que a mí me gusta probar cosas nuevas. Pero claro, las probaba en base a una base súper floja,
que me decían café, iba un café, me decían, yo iba, sí, total, no pasa nada. No, claro, hoy, buenísimo, la cava del momento, lo celebro porque se animó y probó y todo. Es como, siento que ahora, recién hace un par de meses, me animo a decir, tengo la base súper sólida, bueno, no sé si 100% sólida, pero un 90% sólida, de que si se me viene una propuesta nueva, yo ya te la evalúo desde otro lado. Te la evalúo, por lo menos antes ni siquiera te lo Bueno, evaluaba, me mandaba. bueno, pero tuviste que haber vivido todo eso para hoy poder tener no sé si llamarlo un poder de elección o de este no negociable o lo que, para hoy saber lo que no querés, haber vivido todas esas otras experiencias, porque Sí, no sabés, literalmente no sabés, no hasta que sabes, no lo vivís. tal cual. Eh, Pero fue Así que, mucho, psicológicamente fue muy duro. Me hubiese gustado que fuese un poco menos, o darme yo, cuenta antes, o qué sé yo. La vida, aprendizaje, como decís vos, pero bueno, es como, no me arrepiento, pero sí es como que si me pongo a pensar en retrospectiva, me pongo como un poco sensible a decir, che, la puta madre. Pero bueno, todo pasa por algo. También me quedo con esa frase que nada. Lo bueno es sí. que hoy sí lo puedo ver con otros ojos y no sigo en esa, digamos. No, sí, el costo que se paga es alto, Sí, mentalmente, físicamente, o sea, a todo. nivel salud es alto. Sí, tal cual. Sí, sin dudas. Eh, ¿Y cómo te fue con el trabajo profesional? Otra pregunta. Yo, esto, o sea, hasta la hora y media que estamos hablando, yo todo negativo. No, negativo no, pero en el trabajo profesional, consigo trabajo profesional en ese momento, después de haber renunciado al café y estar desempleada. Estuve en una warehouse, dando vueltas con la vida, hasta que conseguí el trabajo profesional. En ese momento yo, bueno, con Santi en realidad, tomamos la decisión de quedarnos en Australia a vivir. Es decir, a buscar un sponsor, un empleador que nos sponsoree para poder avanzar con otras visas que quedarnos a largo plazo. Entonces empezamos a buscar los dos, trabajo profesional a la vez. En esa consigo trabajo profesional, entré a trabajar a una agencia de publicidad en North Sydney. Yo muy entusiasmada, bueno, no sé si 100% entusiasmada, pero bastante entusiasmada. Era todo un desafío, no solo, obviamente, conocer el mercado digital, de marketing digital, que era lo que yo hacía en Argentina y en Barcelona, pero ahora asociado al mercado australiano, es un país que tiene muchísima, o sea, que gasta muchísima plata en publicidad, entonces eso pensaba yo que me iba a abrir otras puertas de probar cosas diferentes, estrategias de comunicación diferentes, que eran las que hacía antes en Argentina y en Barcelona, desde ese lado como queriendo conocer, pero claro, me encontré con, de vuelta con un montón de cosas, y sobre todo la empresa estaba bien, tuve muy mala experiencia y muy mala suerte con mi jefe de ese momento, que fue una persona muy particular, la cual me hizo pasar situaciones, no sé si feas, pero muy extrañas, y en lo que yo veía que no iba a cambiar de nada ese contexto. De ahí fue un poco a costa de que me quiero bancar de este jefe de mierda, porque ni siquiera podía imponer procesos como para que la Mm, cosa cambie, porque era muy particular, y eso hizo que la puta madre, el trabajo profesional se va a la mierda, y renuncié, claro. y me fui a un café. Voy a tomar agua mientras. Dale, sí, no, por favor. Me ahogo de hablar tanto. Sé que hablo un montón. Em, Perdón. no, no, o uno puede obviamente trabajar sobre uno, pero estás en un diferente jerarquía, o sea, es tu jefe. Y Una persona muy particular. como que la última palabra la tiene él, por más que uno que quiera intentar cambios, está No, complicado. y para que sepas, y eso no me molesta si lo dejas en el audio, en la última fiesta argentina que fui, perdón, viene una seguidora mía y me dice, yo no sé si vos sabés esto, pero yo te lo tengo que mostrar. Así era nada la fiesta, a mitad de las 4 de la mañana, no sé qué hora eran. Y me muestra que mi jefe, el que era de ese momento mi jefe, estaba en Bumble, la aplicación de citas, se mostraba con una foto mía, que yo la había sacado. En ese momento, cuando salíamos a comer con reuniones de trabajo o un almuerzo entre los compañeros de trabajo, nos pedían que saquemos selfie porque había una reunión semanal que nos pedían tipo dónde habíamos ido a comer, como algo divertido de la empresa. Sí, Pero claro, como, yo era la que sacaba la selfie porque ese día la saqué yo, y él la estaba usando en Bumble. O sea, ese nivel de raro y no sé si sí, perverso es la palabra, pero incómodo, porque eso es como una representación de muchas cosas que me hacía vivir como jefe. Y no como una persona que me faltaba el respeto como mujer, ni pajero hablando mal y pronto. Cero en ese sentido. Pero era muy raro, y eso que tenga la foto en Bumble me lo terminó de corroborar, y la gente que, ponerle Santi, que le contaba cosas de mi jefe, como, también pasó esto.
sea, eso fue muy chocante porque fue hace nada, hace un mes, y yo terminé en noviembre de trabajar, diciembre. O sea, Nada que y le ver. mandó un mensaje obviamente automáticamente que elimine eso porque nada que ver, ni siquiera es que somos amigos ni nada. Me pareció muy chocante eso, o sea, eso fue como la vara que dije no. Pero tuve mala suerte porque hablo con gente que trabaja en el rubro que yo trabajaba y tiene buenas experiencias. ¿Y hoy cómo te relacionas con tu profesión? Si tendrías que... ¿Cómo me relaciono? No me relaciono. No Me hay relaciono en el sentido de que, como te decía, yo estudio comunicación y la palabra comunicación es muy amplia, obviamente, pero siento que la herramienta de comunicación me gusta usarla en este tipo de cosas, hablando con vos, por ejemplo, y a través de, como sabrás, mis redes sociales, de que me gusta comunicar, para la redundancia. Siento que lo que estudié versus también lo que aprendí, eh, habiendo viajado y cuando uno va creciendo y se pone más adulto, siento como que lo quiero expresar a través de mis canales de redes sociales, Instagram, TikTok, ya sea mandándote un mail, ahora que hice mi página web, etcétera. Entonces, como desde ese lado lúdico y de hobby me relaciono. Ahora, a nivel profesional, si se quiere, habiendo trabajado en esto, hay marcas o empresas o cosas que me llaman para hacer contenido, entonces no deja de ser un trabajo porque yo tengo que poner el cuerpo y tengo que ponerle mi tiempo y después mi tiempo de edición y de vuelta con las marcas y qué sé yo, que no importa, o sea, no hayan sido 2, 10, Sí, 200, pero eso para mí es un trabajo también. obvio. Eh, pero como por lo pronto hasta ahí me relaciono con el trabajo profesional. Tengo un costado mío que quiere trabajar profesional full time y tengo otro costado mío que me dice que no, básicamente. Mm, Esa es mi relación. estás ahí. Estoy Que ahí. sí, que no. Ah, Exactamente, que sí, que no. no, no, la pregunta iba más que nada a que por ahí hay dos versiones de viajeros. Hay gente que viene peleada con su profesión Mm, o gente que sufre mucho el estar alejado de su profesión, o sea, como los dos extremos y bueno, tal después cual. está todos los grises que hay en el medio, ¿no? Pero Mm, por ahí un poco eso y probarse en haciendo cosas distintas y bueno, todo lo que se vive estando afuera, ¿no? sí, tal cual. No estoy peleada para nada. Sí, un poco, obviamente, o sea, como que replanteo hasta la educación, no a la que tuve, porque por suerte tuve acceso a la educación y a la universidad, sino más bien esta idea de a los 17 o 18, cuando no salís de la universidad, que te fuiste a Bariloche o donde sea que no importa, estabas con tus amigos en plena adolescencia, tener que decidir una carrera que, de vuelta abro comillas, te tiene que definir por el resto de la vida. Esa idea, esa concepción, me gustaría totalmente desarrollarla. Eh, y no sé cómo está el adolescente de 17, 18 años hoy. Creo yo que hay tanta herramienta de información que espero y deseo que cambie, y yo creo que está cambiando. Justo mi generación, para mí, que nací en el 93, en los 90, es media bisagra, porque pasa eso, que estoy por un lado de que no, yo me quedé con mis padres de que, o mis abuelos, la gente grande, el ejemplo, o quien yo tenía que seguir, entre comillas, que estaban en 200 años en la misma empresa, no se cuestionaron nada, y si miro para adelante la generación que viene, por ahí sí se replantea más todo. Yo justo quedé en el medio, por eso un poco esto, no odio mi profesión, está todo bárbaro, no sé si quiero hacer eso por el resto de la vida, siento que tiene que haber más cosas. Pero bueno, ahí entras como en otro, se abre otra conversación de que, bueno, sos nuevo y nadie te contrata si no tenés experiencia, pero bueno, y así, podemos hablar horas de eso. Reinventarse. Exactamente. Em, sí, sí, hay toda como una crisis de identidad con respecto a lo profesional en el sentido de que es una etiqueta que nos ponemos. Yo era Ailén contadora Y que el y mercado te pone, por más sí, de que vos no sí, te quieras poner. y tuve una crisis muy grande cuando dije, ay, si no soy contadora, ¿qué soy? Porque uno piensa que eso te define y después te das cuenta que no, nada que ver. Totalmente. Sos mucho más que eso. Y bueno, mi búsqueda personal en su momento cuando vine a Australia era eso, como probarme a mí misma que podía hacer
muchísimas más cosas de las que yo incluso me podía imaginar en ese Mm, momento. Y hay todo un laburo como interno, esto de reconocerte y esto, como vos decís, servir un helado. tal cual. No sé, aprendés como habilidades muy pequeñitas que no te imaginás y que quedan para vos por el resto de tu vida. De ahora en más, cuando vayas a servir un helado, vas a saber cómo. No sé, haciendo housekeeping en trucos y tips de cómo limpiar, o lo mismo en hospitality, o sea, de todos los rubros te van quedando cositas que uno no las nota a veces, pero son todos como pequeños oficios Mm, que uno va recolectando y que están en tu caja de herramientas para lo que sea total. que en el futuro. Y también Eh, está bueno esto de prestarse a que eso te suceda, sí, como ir abierto a, siento que también obviamente desde ese lado la experiencia va a ser mucho más enriquecedora que, no sé si más enriquecedora, o sea, obviamente que son elecciones, por ahí como decías vos, quien viene con que sí o sí tiene que trabajar de lo profesional también está bien, obviamente, son elecciones, obvio. Sí, no, no, total, cada uno busca lo que busca, ¿no? Como 100%. tiene sus objetivos y son todos totalmente válidos, sin duda. Em, ¿Qué aprendizajes crees que te deja Australia? Si bien no es una etapa cerrada, continuará. Pero si hoy frenaríamos acá, Si hoy frenaría acá, mi gran aprendizaje que me quedo con, o sea, siento que hay dos etapas mías a nivel personal. Una es la que ni bien empezó y al año y pico, lo que te contaba antes, de esta falta de tener una base sólida, de decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo hago? Llorar y decir, tipo, me quiero volver a España, porque comparaba todo el tiempo, como viste, muy abrumada, como decías vos antes, con mucha información, con muchas posibilidades. Siempre fui curiosa, como te decía, entonces yo quería probar todo, quería hacer todo, y todo estaba bueno y qué sé yo. Hasta que eso llegó a un punto que me hizo como muy mal psicológicamente, y ahí empezó una gran introspección y un gran trabajo personal, que me considero una persona que siempre lo hizo, pero claramente lo estuve haciendo ahora este último tiempo desde otro punto de vista, y estoy como esta segunda etapa que te dividía es como 100% trabajando en mí. Siempre trabajé en mí, pero desde el lado de esto que te decía, de sentar bases, de qué quiero, qué no quiero, cuáles son mis negociables, cuáles no. Lo que aprendí a Australia es como que me permitió ser muchas Carlas, por decirlo de alguna manera, ¿Mm? y eh, o sea, todas esas Carlas que me permitió ser llevaron a la que soy hoy, y como te decía, no mirar mal para atrás, sí, algunas cosas obviamente me arrepiento, pero la vida misma, sino decir, bueno, gracias a todo eso, como decías vos también, puedo trabajar en mí misma y tener el tiempo, y yo darme el tiempo, decir realmente qué quiero, qué tengo que acomodar para yo sentirme cómoda, eh, qué no te negocio, qué sí te negocio, y también un poco qué persona quiero ser hoy en día, qué quiero dejarle a la otra persona, y qué quiero recibir de la otra persona, y cuánto quiero entregar de mí para estar en sintonía con la otra persona. Y de la otra persona estoy hablando de vos, de mi amigo que conocí hace un mes, de Santi, mi pareja que estoy hace 12 años, de mi familia. O sea, como realmente tener las bases sólidas en ese sentido, y sobre todo vivir un poco más la vida desde el sentido de, que también se romantiza mucho, pero esto de disfrutar el proceso, y que también, viste, te lo meten tanto como disfrutar, disfrutar, y por ahí no quiero, tipo, no puedo disfrutar, estoy sintiendo como el orto, no me puedo disfrutar. Bueno, como tratar de respirar y conectarme conmigo misma en el disfrute de estar acá sentada charlando con vos hoy, que es buenísimo. Y por ahí en otro momento era, no, en una hora tengo que hacer esto, no sé qué, que mañana, bueno, no, como concentrarme y estar como en sintonía con las decisiones que voy tomando. Un poco lo contaste, pero bueno, capaz que hay algo extra, pero en estos momentos de turbulencia o de que todo sube y baja, ¿qué cosas te ayudaron a salir adelante? Vos contaste que en un momento retomaste o, no sé, empezaste terapia, pero bueno, no sé si hay capaz algo que Y vos Santi va a digas. escuchar esto y va a decir que si no lo nombro, no. Pero obviamente Santi es un gran pilar y un pilar fundamental en que nada, yo pueda estar bien. Eh, por suerte en ese sentido nos complementamos un montón, y lejos de romantizar también el hecho de estar en pareja, uno pasa por muchas cosas y emigrados también, porque a veces están en sintonías diferentes, pero
él es un gran pilar para mí, para que yo, esto, ¿no? Un poco lo que te decía antes, encuentre el balance de entre estar abrumada y que todo sea hermoso, como bueno, en el medio transitar la ola. Eh, Terapia full para mí, y sobre todo la última, siempre hice terapia, como te decía, y te digo siempre, pero la última que tengo hace un año, siento que es la que, como que todo coincide con mi momento de vida y el tipo de terapia que hace ella, que no sé, me congenio muy bien con ella, o sea, me siento muy bien. Eh, y también nunca me había pasado vivir cerca del mar, y vivir cerca del mar hace que no sé, esté ahí tranquila, porque no soy una persona que me puedo meter todos los días ni nada, pero estar como ahí con conexión con la naturaleza y mirar el mar, eh, y escribir, que me lo enseñó mucho la psicóloga, son como cositas que me ayudan a estar en equilibrio. Hermoso. Hay algo, era una pregunta que tenía anotada para hacerte esto de emigrar en pareja también. Yo también, bueno, emigré en pareja. Y no sé si se habla tanto de eso. No sé si se habla tanto, tal cual. Deberíamos hablar más. Hablemos más. Em, y sí, que obviamente tiene esto de acompañarse y es un pilar muy importante. Pero eso que vos decías, yo resueno un montón en que no siempre estás en la misma sintonía. Por más que estés viviendo las mismas situaciones o en el mismo lugar y estén frentes a los mismos desafíos, cada uno individualmente los transita de manera distinta. Totalmente, totalmente. Y siento, lo hablamos mucho, por suerte hay mucha comunicación en mi caso con Santi, porque nos ha pasado miles de veces, y emigrados. Porque antes de emigrar, tal vez alguna que otra vez tuvimos, porque estamos hace 12 años, o sea que la mayor tiempo fue sin emigrar en Argentina y siguiendo su rutina. Estuvimos a veces en diferente sintonía, pero nada, era como, bueno, una charla y ya estamos bárbaros, genial, nos acomodan las cosas, todo buenísimo. Acá era por ahí, no terminaba de estar en otra sintonía, era como, ¿qué onda? Aún así, siempre lo hablamos, prevaleció el amor, prevalecieron las ganas de estar juntos, pero no es fácil, para nada es fácil. Yo siempre digo que es como una montaña rusa en donde, nada, uno está abajo, el otro está arriba, el otro dice A, el otro dice B, y bueno, ¿qué hacemos? Sí, porque también aprendimos mucho a vivir individualmente y como tomar las decisiones individuales, más allá de la pareja. Entonces, bueno, mi decisión y ninguno por ahí. Siempre, para mí, mantener una relación, claro, es 100% ceder, pero a veces que no quería ceder una mierda. ¿Y qué haces en ese momento? Es como, bueno, chavo, la mierda, bueno, y por ahí no. Hasta el día de hoy, hemos pasado y sobre todo en el campo, situaciones muy difíciles, pero la verdad que por suerte, agradezco hoy también de tener mucha comunicación, todo el tiempo, no dejar nada por sentado, y que prevalezca la charla por sobre todo y el respeto hacia el otro. Sí, Es lo que obvio. por lo menos nos ha ayudado a nosotros a que todo fluya, incluso cuando hay mucho quilombo interno, digamos. Sí. Eh, me- bueno, esto yo ya te lo escribí por privado, pero bueno, voy a aprovechar esta ocasión para A ver, decirte en persona que yo me acuerdo de tu posteo de las primeras impresiones de Australia, esto de que odiaste Australia, sí, comparado con España, de caer en la comparación, y que lo que más te pesaba era el tema de los vínculos, sí. y que eso era, bueno, negativo. ¿Nos querés contar un poco de dónde, qué pasaba con esta comparación, qué sentías? La comparación venía porque en Barcelona y en Mallorca tuve vínculos, 100% estables, o 90% estables, porque por ahí cruza gente que sigue de largo o algo, pero mi experiencia habiendo emigrado a Barcelona, o a Mallorca, es que la gente que vive ahí, y siempre va a vivir ahí. Versus la experiencia que tuve acá, de que nada, por ahí la gente se mueve mucho, y la conoces por largo plazo y la tenés que despedir, o vos te movés o la otra persona se mueve. Y, y yo vine siendo la Carla que era en Argentina y en Barcelona, en ese sentido, que me encanta conectar con gente, me encanta charlar, me encanta conocer gente nueva, conocer historias nuevas. Entonces yo prestaba mi tiempo y mi corazón y mi amor ante todo el mundo, no importaba nada, que me pareció buenísimo en ese momento. Pero claro, para mí era sin filtro. Yo podía contarte de mi vida entera, sin, tipo, empaticé, me caíste bien a los 5 minutos. No tenía un filtro, un análisis de la situación, ni de la persona, ni de mí, ni de nada. Y eso me fue pesando con Australia porque nada, me fui encontrando obviamente con gente que sigue de largo, como yo seguía de largo, o por ahí con gente que, no sé, nadie me enseñó a hacer vínculos, ¿viste? Siempre digo lo mismo, como
en la escuela y son tus compañeros, y el club son los del club, y los del barrio son los del barrio. No es que podés tener más o menos grupos o lo que sea, pero medio como que te vienen dados. Y acá es como que tenés que elegir vos, viste, con quién. Y por ahí yo pensaba que cantidad era sinónimo de calidad, Mm. y al final no. O sea, prefiero, hoy en día tengo con suerte 5 amigos que están acá, si es que los tengo, amigos y amigas. Eh, pero yo no podía asociar de que 5 era suficiente, yo tenía que ser, no tampoco 100, pero ¿cómo puede ser que no tengo un grupo? ¿O cómo puede ser que fulanita lo tiene y mira qué bien que está? De nuevo caí en la comparación. Me pesó mucho eso y aprendí mucho esto de cuánto entregar de mí cuando conozco gente nueva, y cuánto quiero también saber del otro o relacionarme con el otro cuando por ahí no coincido tanto con los valores. Aprendí a poner los valores por Por sobre el- todas las cosas, sí. Como si coincidimos realmente en valores que para mí son básicos, va a estar todo bien, implícitamente, porque no es que te va a venir con un listado. ¿Quieres ser mi amigo? Claro, tenés que cumplir estas condiciones. Y la verdad que eso me abruma un poco, es algo que no tengo 100% resuelto, porque caigo mucho en la comparación. Caigo mucho en de que en redes o la gente que veo acá es como, no, mira, se juntó a comer un asado y son 20 personas, y después por ahí sabes que no está todo bien entre esas 20 personas, pero yo igual es como, ¿cómo yo no tengo un grupo para comer asado entre 20 personas y yo tengo 5? Eh, Aprendo mucho de eso, pero nada, sigo aprendiendo. ¿Cómo empezó el tema de las juntadas? Bueno, un poco se relaciona todo con todo, la verdad. Me pasó que esto de crear contenido, me pasaba de que había gente que estaba sola o en pareja o con amigos por acá en la zona, cuando llegamos a Marley o a las Northern Beaches. Y me acuerdo que un día me preguntaron, che, ¿nos juntamos a tomar mate? Y yo te decía a vos que sí, entonces iba una tarde entera con vos, mañana con Juancito, pasaba con María y así. Y un día dije, che, bueno, en vez de que 3 personas me escriban, subo una historia, ¿les parece que nos juntemos todos en vez de que yo me junte con cada uno? Si la idea en realidad es compartir un momento, no es que... eh, y subí una historia, me acuerdo, puse si la gente se copaba, la gente que me seguía en ese momento y que vivía por acá. Hubo votaciones que sí, pero me acuerdo que en ese momento me reía porque yo agarré bueno, me reía, estaba bien, agarré lápiz y papel y me puse a anotar persona por persona los que habían votado, que iban a ir. Y en eso, cuando empiezo a ver los votos, estaba mi mamá, estaba una amiga argentina, o sea, gente Ay, que no no. había venido, ¿entendés? Y decía, claro, por ahí votó gente que está en Barcelona, porque yo venía de Barcelona y tenía ese público todavía, no sé, y yo no sé quién es. Dije, bueno, no importa, seamos 5, seamos 10, no importa, si llevamos el mate, unas galletitas y chao. Y claro, en un momento me acuerdo que éramos 35 que habían votado, y le digo, Santi, quiero hacer algo que sea como divertido, entonces bueno, hicimos un juego, un Kahoot, ahí de preguntas, adivinanzas, qué sé yo. Y fue hermoso. O sea, nos pusimos fecha ahora y terminamos siendo casi 50 en una playa acá en las Northern Beaches. Y no sé, dije, che, claramente la gente tiene ganas de jugar. Y la gente fue entre amigos, fue con pareja, fue con la familia, la hermana, la prima, no importa. La gente fue, porque las ganas estaban. Y fue maravilloso, a mí me encantó. O sea, siento que no sé, que había mucho amor para dar en el sentido de esto, ¿viste? De sentirte como en casa. Era como, uy, puedo hablar de cosas que me pasan con la tranquilidad de que el otro me va a entender. Eh, y así se fueron dando. Dije, che, yo quiero hacerlo de vuelta, quiero hacerlo de vuelta. Y lo seguí haciendo. Y bueno, la última fue en diciembre del año pasado, que también estuvo hermosa. Y quiero en algún momento retomarla, pero bueno, ahí estamos. Y ahora está con los eventos también. Ahora estamos con los eventos. Sí, es como otra sección aparte de vuelta. O sea, yo creo que hay muchas ganas de juntarnos entre argentinos y argentinas o latinos y latinas. Y por ahí faltan más las oportunidades. Y siento que me gusta mucho hacer eso desde el lado de los eventos, que también es una faceta nueva que me encuentro que no había hecho nunca y me gusta mucho. Mm. Eh, y nada, hacer el puente y ser la conexión entre la gente, y que también yo me llevo mucho de esa gente y me llevo gente también, porque hoy en día tengo amigos de corazón que son de ahí. Eh, Nada, por eso me gusta hacerlo, realmente, 100%. Si es algo que destaco de vos, es eso de poder revertir eso y de crearlo, ¿viste? Como veo, no quedarse como en, ay, me encantaría y acá no hay, o qué sé yo, sino como, bueno, manos a la obra y darle para adelante. Y bueno, yo viví desde este lado como consumidora todo tu proceso de la búsqueda profesional, cuando ibas contando el tema de las entrevistas, el después haberlos soltado, después volver al café, o sea,
Yo creo que, no sé, si porque es algo que está muy alineado a mí o a mis valores y a esto de, em, no, para mí es de valientes, Mm, sinceramente, esto de soltar algo que no querés, porque a veces nos cuesta tanto. Por más que sepamos que no está alineado con nosotros o que esto, que y lo sostenemos por mandato, por lo que debería ser, por no sé. Y para mí eso es de valientes, mm, sinceramente. Lo admiro mucho en la gente y es algo a lo que apunto personalmente, o sea, ser coherente en cada momento de que lo que estoy eligiendo esté alineado con mi versión actual. Y bueno, nada, cuando lo veía en vos, nada, me encantaba, obviamente. mm. Y me motivaba también en el sentido de que, no sé, por ejemplo, esto de permitirse cuando renunciaste al café porque no tenías un roster. No, no Eh, está lo que puede ser, pero sí. y nada, y yo me encontraba en esa situación de no tener un roster y digo, si Carlos renunció, yo Claro, también puedo. renunciamos a la mierda. A veces es como que, no sé, inconscientemente nos metemos. Yo en el último hice un encuentro para viajeros online porque, bueno, para mí es importante hacer estos puentes, estas conexiones también virtuales para aquellos que no están en Sydney o no están en Perth, o Total. no, viste, estás en el medio del campo en esos momentos Mm, en que realmente lo necesitas y bueno, y hablábamos un poco esto de las comparaciones y bla, 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 y un poco nos vamos de Argentina como saliendo del mandato de recibirte en la casa, casarte, viste, todas estas cosas, y es como total. que parece que entramos en unos nuevos mandatos de viajero, backpacker o lo que sea, y en estas comparaciones que nada, nos alejan de lo que realmente queremos, viste, muchas veces. Yo siempre digo que, siempre no, hace poco me empecé a mirar con esta idea de que creo que lo importante y lo valiente de esta época, y para los viajeros, como decís vos, es callar las voces exteriores y centrarse en lo que quiere uno mismo. Eso para mí es el trabajo más difícil, en la que yo estoy en eso, y para mí es lo más difícil. Entre tanto estímulo, tanto movimiento, tanta oportunidad, es, bueno, ¿qué mierda quiero? Que, como decíamos antes, tanto un trabajo profesional no te define, como la elección que quieras y que vos pienses que va alineado con lo que vos querés, tampoco te define, porque te puede definir ahora. Pero en 2 meses te dejó de definir y está bien también. Pero es saber Sí. lo que vos querés con el momento que vos querés. Cambié mucho de trabajo en estos últimos 6, 7 meses, muchísimo. Eh, Hay una Carla que se rompe las pelotas porque es conocer gente nueva, Obvio. empezar de vuelta, que yo, obviamente. Pero también hay otra Carla de que yo también a veces me costaba, y esto o sea, no es lo que siempre digo, pero me celebro en cierto punto de ¿por qué mierda voy a estar aceptando cosas que no me gustan en ese tipo de trabajo? Si son otras cosas, otras responsabilidades y que yo lo charlamos mejor. Pero si estoy en un café que yo sé que di vuelta a la esquina cuando me fui y atrás mío ya está entrando otra persona, o sea que no le traigo un problema al empleador, realmente, porque pongo en la balanza esas cosas, me voy a ir. Yo estoy de paso en la vida y no voy a estar mucho tiempo pasándola mal. Obvio que eso es aprendizaje mío porque también me cuesta adaptarme a los lugares por otras cosas, tarea para el hogar. Lo sigo trabajando, 100%. También me crié mucho tiempo con mi mamá me decía todo el tiempo que yo cambiaba mucho, no me sale el verbo, como que yo era como inconstante. Me acuerdo que la psicóloga me dijo, ¿y quién te dijo que la inconstancia es algo negativo? Pero Mm. para mí estaba asociada 100% a lo negativo. Para mí ser inconstante estaba mal. Y me costó mucho amigarme con que la inconstancia a mí me llevó a lugares realmente buenos y me hizo conocer cosas muy buenas. Y elegir realmente donde quiero estar. Porque literal, o sea, es una frase hecha, pero estamos de paso. Yo no voy a estar como conozco gente, amigas, familia que está hace 20 años en la misma empresa haciendo exactamente lo mismo y pasándola mal. Porque puedes hacer lo mismo toda la vida y pasarla bien, o por momentos pasarla bien y pasarla mal, pero conozco casos que la balanza tiende a negativo siempre y aún así siguen estando ahí. Porque no, porque bueno, que la profesión o que el barrio, que siempre hay un motivo o siempre hay una excusa. Y no. Entonces, como encontrar un poco el balance entre no vivir siendo inconstante o cambiar por cambiar, eh, y también estar un poco más cómoda en los lugares a los que voy o encontrarme yo en otras situaciones donde pueda sentirme más cómoda, porque si no, obviamente, si no, todo el tiempo estoy cambiando y no está bueno.
pero No, no, encontrar un equilibrio, como tiene todo. un costo el cambiar y el estar adaptándose todo el tiempo, obviamente. Yo creo un poco que sí, hay algo social de, no sé, recordando, yo hice mi carrera y la terminé, pero pasando esa etapa anterior, como al viajar, al menos en mi experiencia, alguien que cambiaba de carrera no estaba tan bien visto, en el sentido, ay, este Total. no sabe qué quiere, está perdido, como que tenía O una que perdiste el connotación tiempo empezando mucho. negativa Sí. el cambiar y esta inconstancia, como a vos te dijo, ¿quién, la psicóloga, quién te Mm, dijo que cambiar esté mal? Y hoy, no sé, yo me relaciono de otra manera y como que lo veo como, lo valoro. De esto, de esta valentía que te digo que yo veo en poder cambiar cuando, che, no, no es por ahí. Siempre y cuando que, obviamente, si es algo que te gusta y no, no lo tal podés cual. sostener en el tiempo, estamos hablando de otra cosa, pero si es algo que la estás pasando mal y la balanza da la mayor parte del tiempo negativa, Exacto. ¿para qué quedarse ahí? Coincido. Sin duda coincido. Sí, Pero coincido. bueno, también fue algo como que lo cambié a ese chip con el tiempo Mm. y antes también capaz que creía eso. No sé. Igual es muy loco porque por ahí nosotros no nos damos cuenta porque coincidimos y por ahí son acciones que tomamos, esto de que si por ahí no nos gusta, o en mi caso, algo por mí, de que me voy. Y no me daba cuenta hasta esto de empezar a compartir mi experiencia con la gente que me sigue y recibís mensajes muy fuertes del otro lado, porque hace poco recibí ese mensaje que me decía una chica tipo, trabajo en la misma empresa, no me animo a renunciar y no me animo ni siquiera a emigrar, pero ni siquiera a renunciar, como Sí, y por ahí escuchas nuestras historias o las entrevistas que haces y decís, che, yo también lo hago porque escucho realmente gente que se puede. Y por ahí para nosotros, para mí ya es re básico. Yo no voy sí, a mantener un trabajo, o sea, yo mañana me quiero ir, me voy a la mierda, o sea, punto. Obviamente tengo muchas cosas en consideración al momento de renunciar, tampoco es que todo me chupa un huevo, pero cuando sé que esto, de que yo estaba en un café, de que está lleno de backpackers buscando trabajo y yo me voy y atrás mío entre otra persona, no pasa nada, no le creo ningún problema al empleador, al contrario el proceso que yo tenía que aprender era muy fácil, o la persona que entra atrás mío era como que te iba a servir helado, bueno, le enseñás, tardás una hora, ya está, no es que cuando se esas cosas así e inspirás a la otra persona, es como, muy loco. está bueno, sí, es muy loco, y está Sí. buenísimo. Nunca sabés quién te escucha del otro lado con la historia que te escucha, eh, y está bueno saber de que plantamos una semilla en otra persona para mí, Ay, sí, es lo más valioso de realmente. todo esto. Sí, Al menos para mí. Después, creo que también hay ahí un condimento de la relación que hay en Argentina. Voy a decir Argentina porque no puedo mm, hablar del resto, pero capaz Latinoamérica, de la relación con el trabajo también. Como que el trabajo hay que cuidarlo. el Y trabajo todo que queda. esto y sostenerlo y el miedo a que no esté y desde un miedo, desde una carencia, sostener algo por más que quizás no, ya te digo, otra vez la balanza de negativo, sea un lugar donde la esté pasando mal y todo. Y bueno, también hay un escenario acá y condiciones que te favorecen a ese cambio. Eh, pero yo creo que cambié mucho mi relación en cuanto a lo laboral en sí, a lo que era antes, como esto de tan preciado, cuidado o no sé, como hay algo como un peso a lo laboral que acá no se vive así. Totalmente. Y es muy... Obviamente que es ¿Mm? algo importante, pero no como tan sagrado, eh, no sé cómo definirlo, pero sí, es totalmente distinta para mí la relación que hay acá con eso. Es diferente y me pasó un poco cuando vino mi mamá o mis suegros que vinieron de visita, es como que recién ahí, conociendo el día a día por ahí, de lo donde nos movíamos por acá, creo que ahí recién entendieron esto de que no pasa nada. La concepción del trabajo es diferente, porque la vida pasa de manera diferente. No sé si en todo el país, por lo menos en la zona en la que yo estoy acá, o ahí lo que vos me contaste, vos también de tu experiencia. No sé si estás en el medio del campo y podés elegir dónde trabajar y no te queda otra, no lo sé. No, no, Tipo la obvio. gente que vive en el interior del país, no sé. Pero es como recién se entendió de que, ¿cómo le explico a mis amigas de Argentina de que estas cosas? Es como, no, es como decís vos, se cuida, es sagrado y no sé, si por ahí te cuestionás cambiar, es como de vuelta a otro lado que haga más o menos lo mismo que ya venís haciendo, ¿no?
Y recién ellos ahí creo yo que pudieron entender que, claro, hay posibilidades y la calidad de vida del australiano va por otro lado, Sí. porque no necesitas matarte, y abro comillas, en el trabajo o cuidarlo por tantos largos años para tener una calidad de vida, abro comillas, estable y buena. Obviamente Ujú. eso depende para lo que es estable y bueno para cada uno. Así que sí, coincido al 100%. Sí, sí. Sí, no, a mí me sorprende cómo se relacionan ellos con el trabajo, también sin generalizar, no todos son Mm, iguales, todos los como disclaimers que se todos, puedan sí, hacer tal cual. acerca de esto, pero es conocido historias de que se reinventan durante 100%. lo largo de su vida, como, bueno, hago esto, bueno, hago lo otro, Mm, y no sé, conozco gente grande trabajando en un rubro al menos, ni siquiera te digo un puesto, y vos decís, bueno, capaz que estuvieron toda la vida trabajando en esto, y no, han hecho de todo. Es sí. como, Y no está mal visto por el otro también, que es un no, poco lo que decías vos antes de la facultad, está mal visto para uno que estudiaba con esa persona o para la familia, como que todos lo veían mal si se cambiaba de carrera. Bueno, si alguien acá cambia de trabajo, está perfecto, como cheque bueno, enhorabuena, tipo, buenísimo, no sé, no pasa sí, nada. no, lo tratan con mucha más liviandad. No Sí, sé si en todo el mundo, no sé. Hablo no, no, de cosas y tal cual, experiencias no con las sé. que he conectado y que digo, wow, mira vos esta manera que es parte del viaje, conocer otras maneras de vivir, ¿no? Es parte Y del viaje conocerlas y también es parte del viaje, por lo menos hablo por mí, no juzgarlas. Por ahí no, antes, como decías vos, tu pasado, cuando estabas con alguien de la facultad que cambiaba la carrera, tu mirada era de juzgar. Y hoy no lo juzgamos. ¿Quiere cambiar de carrera? Que cambie de carrera. Tipo, enhorabuena que haga lo que quiera, digamos. Si siente que le hace bien, a por ello, digamos. sí, Porque eso obvio. también es importante. Sí, validar Sí, lo que cada uno quiera hacer. total. Bueno, yo creo que hablamos de todo. De todo. Yo no tengo problema. Me pongo así para Eh, atrás y seguimos. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está sintiendo este llamado interno de empezar algún viaje? Mira, yo, como buena alumna, no me Ay, pediste que haga nada, pero yo tengo mi cuaderno acá que trabajaba en una warehouse de cuadernos, por eso tengo tantos cuadernos en mi casa. Y me anoté me anoté 4 frases y acá me viene, ya las tenía en la cabeza, y me viene una que uso mucho también en mis posteos, para decirle a alguien que por ahí tiene la idea de viajar, decís. sí, sí, Eh, a mí me sirvió en ese momento cuando quería viajar, por eso la repito. eh, por ahí a vos te pasa también que recibís comentarios de personas, y hago esta pequeña introducción y después digo la frase, que te dicen, por ejemplo, yo quiero viajar también, pero mi departamento, quiero viajar, pero mi gato, quiero viajar, pero mi familia, quiero viajar, pero mi trabajo, mi rutina, y así. Entonces, ante eso yo decía, claro, y me pasó a mí también, cuando yo quería emigrar, era no, porque a usted le cerró fronteras, bueno, ¿y qué? ¿Por eso me voy a quedar? Por ahí sí, me tenía que haber quedado porque no había otra opción, pero yo me puse a averiguar otra opción y así surgió España, que se podía. A lo que voy con esto, y la frase dice, la vida es eso que pasa mientras, y siempre digo, dejo puntos suspensivos para que vos los rellenes con la excusa que quieras. Mientras está el gato, mientras está la familia, mientras está el departamento, mientras... Obviamente, digamos, si yo me hubiese agarrado de mis excusas de ese momento, no hubiese ido a ningún lado. Pero el momento lo creé yo para que la cosa suceda. ¿Fue fácil? No. ¿Fue rápido? Tampoco. ¿Fue sencillo y todo color de rosas? No, porque venimos hablando de eso en toda esta conversación. Pero puse por delante mi deseo y trabajé en eso en pos de todas esas otras excusas que me podría haber inventado. Hacer que suceda. sin dudas. Eso te puedo decir. Me encanta. Sí, la he leído la frase, pero sí, me encanta. Yo la asocio más con, en mí, la frase que yo he usado es como, Mm, yo no me quiero quedar con el qué hubiese pasado, sí. totalmente. Que va un Va de la poquito mano. relacionada. En un momento yo viajé con Mine, todo este proyecto fue en pareja y estábamos como muy metidos ya. Y era como, che, si vos te bajás, para mí sería un recontra agarrón porque te amo y este es un proyecto conjunto, pero yo no sé si me podría bajar. En el sentido de, Tampoco se habla de eso.
me pesaría un montón no vivirlo. Todo esto previo a salir y era Sí, toda una idea. Como, che, si vos te bajás, no sé si voy a poder vivir con el que hubiese pasado, sí. Pero, total. Y aún así lo hiciste. O y sea, aún están juntos. Y poco se habla de eso, pero coincido al 100%. Totalmente. Es como de valientes pensar lo que uno quiere para uno, por más de que esté en pareja, y entre tanto quilombo de bullicio y de oportunidades que se pueden dar acá, por lo menos, como decías antes, no sé, en otros lados, como es de valientes escucharnos a nosotros mismas y ponernos por encima de todas las cosas. sí, obvio. Porque, insisto, y es una frase hecha, pero literalmente estamos de paso. Y cuando tomás dimensión de que estás de paso, creo yo que vivís las cosas con, te da sentido a otras cosas en la vida. Tampoco no es como, vaya a disfrutar, si lo que quieras, no, 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 pero lo ves de otro lado. O por lo menos a mí me sirve pensarlo así. buenísimo. Sí, sí, coincido al 100. ¿Cuál es la siguiente? Cuatro menos. Las frases Sí, son a ver. separadas igual, pero hablando poner que vos me contás tus experiencias, las leo así, sin orden, eh, pero siempre como trato de usar estas frases y Santi siempre tiene una frase que le decía al profesor de la facultad, que me la tendría que anotar entera, pero siempre me acuerdo solo de una parte, que dice que sabia es la persona quien aprende de los errores ajenos. Y Mm, eso, me acuerdo que siempre, cuando hay reuniones o él cuando puede, como que lo tira y yo siempre me quedo con esa parte, porque claro, por ahí vos venís con tu historia de vida que no tiene nada que ver con la mía y me contás algo e igualmente me quiero llevar algo de eso que vos aprendiste para no hacer lo mismo. Para no hacer lo mismo o para tomar recaudos en el caso de si me tengo que enfrentar a la misma situación. No sé, como que me gusta compartir esa frase porque a veces escuchamos historias que no están buenas porque la otra persona cometió errores, obviamente en su contexto de vida, que no es el mismo que el de uno, pero igual siento que nos pueden dar muchas herramientas para aprender de sus errores para que no nos pasen a nosotros. Y no que pase como una anécdota que la otra persona te cuenta, sino quedarte con esas herramientas. Y las últimas dos, que también lo dice mucho Lusa, que yo también la usaba, esto de que si no lo cambias, lo estás eligiendo. sí, re. También hablando de lo que sea, eh, que no es lo fácil, pero bueno, si no lo cambias, no lo estás eligiendo. Y la última, que esta es creo que la que me representa con el proceso migratorio que te venía contando, esto de no haber tomado pasos firmes, sino como, bueno, vamos para Barcelona, después nos vamos a Mallorca, que el yate no salió, terminé la heladería, después me fui al campo, después me fui a un camping, y es como la puta madre, qué mierda estuve haciendo todo este tiempo. Y dice, debes perdonar la versión que fuiste cuando no supiste gestionar lo que te estaba pasando. Por eso te digo como que estoy en ese proceso de que me miro para atrás y por un lado es con un poco de, no sé si bronca es la palabra, pero la puta madre que estaba haciendo, Mm. pero por el otro lado no supe gestionar en ese momento lo que me estaba pasando, entonces perdono sacarla del pasado. Ah, frases que quería compartir. Así que gracias Sí, por darme el tiempo. de alguna manera más compasivamente. Exactamente. Más Sí. compasivamente. Ay, coincido en todas, me encantan. Divino. Bueno, gracias a vos. Em, ¿Qué esta ya nombramos todas, obviamente son todas útiles para. Creo que hablamos de todo. Hablamos de Vos todo. ahora tenés micrófono abierto si quisieras, si algo que quisieras decir y no dijimos, o algo que quisieras enfatizar, no sé, lo que quieras. No, un poco que igual ya me diste el espacio, así que te agradezco de enfatizar en esto que por lo menos es el presente en el que yo estoy viviendo. Gracias a terapia también, obviamente, pero uno depende de uno. Y esto de callar las voces de que hay en mí misma, digamos, obviamente, que yo dejo que entren, pero también de la sobreinformación que podemos llegar a tener por el alcance de no solo las redes, sino internet, desde el ChatGPT hasta lo que sea, y también por escuchar tantas versiones de las demás personas. No digo dejar de hacerlo, sino tener una mirada un poco más crítica y decir, bueno, perfecto, me alegro que cada uno tenga su experiencia o cada uno lo que quiera, como qué quiero yo, por qué lo quiero, qué quiero construir con eso. Si bien obviamente también tengo la bandera de que el futuro no existe y que el presente es lo único y real que tenemos, y cada vez estoy más convencida de eso, uno no deja de dar pasos en el presente en pos de un futuro, que no sabe si va a estar, pero lo hace igual. Entonces, me parece como eh,
lo más valioso e importante y que invito a la persona que nos esté escuchando que lo haga, que se tome el tiempo y la manera y sobre todo el tiempo, porque no es algo para mí tan sencillo, obviamente de todo esto de experiencia, de callar las voces, quedarte con lo que vos realmente sientas y lo que te diga la tripa, la panza de ahí adentro, cuando es por ahí, tiene que ser por ahí. Y trabajar para que la cosa suceda, porque yo tengo muchas ideas y siento que es por ahí, hay muchas cosas que quiero hacer este año, pero las tengo que trabajar, no me van a venir solas. Y eso requiere de mucho tiempo, requiere de mucha paciencia, de mucha empatía conmigo misma, de validar lo que siento, como decías vos antes. También a la vez sé que tengo una pareja, tengo que ir a trabajar, tengo mis amigas, tengo como responsabilidades de la vida, como hacer un balance con eso, pero con el objetivo de seguir trabajando desde adentro realmente qué presente quiero construir. Es como un poco eso, como, porque si no, viste, vivimos de la comparación, de que el otro lo que hace es mejor de lo que yo hago, de que ahora estoy trabajando acá, pero tendría que estar trabajando allá, y es como, bueno, sí a todo, pero que es realmente lo que vos querés en ese corto tiempo. Que no quiere decir que dure toda la vida, que no quiere decir, tipo, vos le pones el tiempo de inicio y fin. Se hace un mes, 2 meses, no importa, pero por lo menos siento que recién ahora me di cuenta de trabajar en eso y, y nada. Siento que después de eso puede venir cualquier cosa, pero mientras estoy trabajando en esto es como lo que más tranquila me deja conmigo y siempre digo que si yo puedo dormir tranquila en la almohada, para mí es, está todo bien. Sí, sin dudas. No hay peor cosa que estar peleando con uno mismo, Carla. Eh, Exactamente, Así tal que cual. sí, sí es un mensaje que yo también trato de transmitir, el hecho de que consuman toda la información, porque yo lo hice, o sea, y me fue muy valioso. Pero después es callar todo eso y hacer tu propia experiencia. Y la posta la tenés vos, de lo que realmente, o sea, escucha todo, informate. Y en función a todo eso, bueno, después ves qué haces con todo eso, pero Totalmente. hay Y un punto también, que hay que apagar todo y escucharse a uno, sí. sí, y también pasa que, por suerte no fue mi caso, pero sí he escuchado muchas historias, y bueno, eso lo agradezco a mi madre. A ella nunca le importó el que dirán. Y también es muy importante que no te importe lo que dirán, porque la gente siempre va a opinar. Y está bien que la gente opine, que haga lo que quiera. Lamentablemente no podemos controlarlo. Lo que hable la otra persona forma parte de la responsabilidad de la otra persona. Pero lo importante del aprendizaje para mí, que también es difícil, es qué hacemos con lo que la otra persona dice sobre nosotros. Más nosotras que somos personas que nos exponemos a las redes, por ejemplo. Y el otro va a opinar. Y está bien que opines, de eso se trata. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? O igualmente seas alguien que no se expone, con la decisión que tomes, siempre alguien va a hablar. Si es tu familia, tu amiga, tu primo, no importa. Como quedarte tranquila, trabajar en vos, lo que decías vos recién, eh, callando las voces del otro también. Sí, sí, sí. Que no pese eso más de lo que vos realmente quieras ser y hacer. Bueno, Car, yo no tengo más nada que agregar. Hermoso. Qué amor, muchas gracias por este Muchas espacio. La verdad gracias. que me encanta este ida y vuelta porque siento que, como te decía antes, como trato siempre de aprender a la otra persona y me gusta mucho como, no sé si esto deja una semilla, pero me gusta como expresar lo que siento, eh, porque es de la manera que me sale y como soy, porque así como soy acá, soy, si apago la computadora me pasa lo mismo. Eh, Siento que esa es como mi fórmula, ser como soy, que en lo que se puede, como puedo, con la gente en general. Así que me des este espacio en donde me sentí súper cómoda y como soy y demás, lo valoro y te lo agradezco porque es tu tiempo también. Ay, mil gracias. Sí, para mí es lo más lindo, o sea, poder compartir una charla. Yo soy muy de la frase del profe de Santi de la ¿Sí? Facu, en el sentido de he desarrollado o he intentado, no siempre, ¿no? Pero Mm, aprender mucho del resto también, no solo de mis experiencias, o sea, como tengo una, trato de prestar atención a eso, o sea, es algo en lo que pongo foco y, y amo compartir experiencias, para mí es súper enriquecedor para todos, ya sea desde cosas que hizo el otro y vos podés aprender, y también de esto de sentirte acompañado en algo que a veces pensamos que somos los únicos que nos pasa
Y cuando lo hablas y te abrís, te das cuenta que hay un montón de personas que están pasando por lo mismo y está bueno sentirte acompañado y más estando lejos de casa. Totalmente, coincido en todo. Creo que diste un cierre perfecto. Pues no puedo estar más de acuerdo. Literal, 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 me pasa lo mismo. Y es buenísimo, vos decís, no puede ser que sea la única persona que le está pasando esto. Tiene que O haber sea, alguien más. una persona o 10, 200 que te escriban es como, te hace sentir como acompañado a la distancia porque es un mundo virtual, obviamente. Pero se siente muy bien. Por más que la estemos pasando mal y lo compartamos y coincidamos, se siente muy bien saber de que somos muchos en la misma. Si les gustó esta charla, me pueden dejar sus opiniones y comentarios en el episodio o me pueden escribir en Instagram ailen.lifecoach. Obvio, son bienvenidos a seguir a Carla en su Instagram @carbeltramini, que comparte su experiencia de una manera muy responsable y eso está buenísimo. Mil gracias por dedicarme lo más valioso que tienen, su tiempo. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!